Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte a esta comunidad. Y si ya eres parte de la familia, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha generado muchísima curiosidad, especulación y, bueno, hasta un poco de drama. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y el famoso porque nunca le propuso matrimonio a Hande Erçel. Sí, lo leyeron bien. Todos recordamos esa relación que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor verdadero. Hande y Kerem, protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, encendieron la pantalla y nuestros corazones con su química innegable. La magia que irradiaban juntos traspasó la ficción y se convirtió en una realidad para muchos de nosotros. Durante su noviazgo los rumores de matrimonio eran pan de cada día. Las fotos, las entrevistas, las declaraciones de amor, parecía que el siguiente paso era inevitable. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué, a pesar de todo el amor y la conexión que demostraban, Kerem nunca dio el paso final? Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Prepárense para un análisis profundo con información, rumores, testimonios y, por supuesto, mi opinión personal. Vamos a desentrañar este misterio juntos. Así que preparen sus palomitas, siéntense cómodos y abran bien los oídos. Y antes de que empecemos de lleno, quiero hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y únete a esta comunidad de amantes del entretenimiento, los dramas turcos y todo lo que se nos cruce por el camino. Tu apoyo es fundamental. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, empecemos a hablar de Hande y Kerem. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda una de las más comentadas y queridas en el mundo del entretenimiento turco. Desde el momento en que se conocieron en el set de Love is in the Air, la chispa entre ellos fue evidente. La química en pantalla se traducía en miradas cómplices, risas y una conexión que traspasaba la actuación. El amor floreció rápidamente. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor a través de las redes sociales. Los fans estaban enloquecidos. Cada nueva publicación, cada aparición pública, era analizada con lupa, buscando pistas sobre su futuro. ¿Habría una propuesta de matrimonio? ¿Cuándo se casarían? Eran las preguntas que rondaban en la mente de todos. Pero a pesar de la aparente perfección y el amor incondicional que se profesaban, la propuesta nunca llegó. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que impidió que Kerem le pidiera matrimonio a Hande? Hay varias teorías que han circulado a lo largo del tiempo, algunas más plausibles que otras. Vamos a analizarlas una por una, intentando desentrañar la verdad detrás de este misterio. *** Teoría número 1, diferencias en las prioridades y planes de vida. Esta es una de las explicaciones más comunes y, quizás, la más probable. En el mundo del entretenimiento, donde las agendas son frenéticas y las responsabilidades profesionales demandan mucho tiempo, las diferencias en las prioridades pueden ser un factor determinante. Kerem, en ese momento, estaba enfocado en consolidar su carrera como actor. Tenía proyectos, contratos y una ambición profesional que lo impulsaba a seguir creciendo. Hande, por su parte, también tenía una agenda apretada, pero tal vez sus prioridades estuvieran más enfocadas en construir una familia y sentar cabeza. La presión mediática y la atención constante también pueden afectar las decisiones personales. Estar bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y juzgado, puede influir en la decisión de comprometerse o no. Es posible que, a pesar del amor que sentían, sus planes de vida no coincidieran en ese momento. Teoría número 2, presión familiar y cultural. La cultura turca, en general, le da mucha importancia al matrimonio y a la familia. Es posible que, a pesar de su amor, la presión familiar por parte de Kerem o de Hande haya influido en la decisión final. Las expectativas sociales, los valores familiares y las tradiciones pueden jugar un papel importante en las decisiones relacionadas con el matrimonio. Si uno de los dos no se sentía completamente preparado para asumir las responsabilidades que implica el matrimonio, o si no contaba con el apoyo total de sus familias, esto pudo ser un factor determinante. Teoría número 3, rumores de infidelidad o inestabilidad en la relación. Esta es, sin duda,
la teoría más dramática y especulativa. A lo largo de su relación, circularon rumores sobre posibles infidelidades o inestabilidad emocional por parte de alguno de los dos. Aunque no hay pruebas concretas que respalden estos rumores, es importante tenerlos en cuenta. Las relaciones, incluso las más idílicas, pueden verse afectadas por la infidelidad, la falta de confianza o la inestabilidad emocional. Si existieron problemas de este tipo, es comprensible que Kerem no se haya sentido preparado para dar el paso final. *** Teoría número 4. Diferencias en la personalidad y el temperamento. *** Kerem Bürsin tiene una personalidad muy particular. Es conocido por ser un hombre con carácter fuerte, directo y con una gran independencia. Hande, por otro lado, es una persona más reservada y discreta. Si bien estas diferencias pueden ser complementarias en un principio, con el tiempo pueden generar conflictos y roces en la relación. Es posible que, a pesar del amor, estas diferencias de personalidad hayan dificultado la convivencia y la toma de decisiones importantes, como el matrimonio. *** Teoría número 5. Falta de compromiso total. *** A veces, por mucho que se ame a una persona, no se está totalmente preparado para comprometerse para toda la vida. Las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, son complejas y requieren un alto nivel de compromiso y dedicación. Kerem, quizás, no se sentía preparado para asumir las responsabilidades que implica el matrimonio. Quizás no estaba seguro de querer formar una familia en ese momento de su vida. Es posible que, a pesar de sus sentimientos por Hande, no estuviera dispuesto a renunciar a su libertad y a sus planes personales. Es importante señalar que hasta el día de hoy, ni Kerem ni Hande han revelado la verdadera razón por la cual no se casaron. Todo lo que tenemos son especulaciones, rumores y análisis de su comportamiento público. Después de su separación, ambos continuaron con sus vidas. Kerem ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actor y ha mantenido algunas relaciones sentimentales, pero ninguna ha llegado al altar. Hande, por su parte, también ha continuado su carrera y ha mantenido relaciones, pero tampoco ha contraído matrimonio. Es importante recordar que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece en las redes sociales. Lo que vemos en público es solo una pequeña parte de su realidad. Hay muchos factores que influyen en sus decisiones personales, y es importante respetar su privacidad. En mi opinión personal, creo que la combinación de varios factores fue la que impidió el matrimonio. Probablemente las diferencias en las prioridades, la presión mediática y la falta de compromiso total jugaron un papel importante. Tal vez no era el momento adecuado para ninguno de los dos. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que el amor no siempre es suficiente. A veces, por mucho que se amen dos personas, las circunstancias, las prioridades y los planes de vida no coinciden. En segundo lugar, que la vida de las celebridades no es perfecta. Detrás de las sonrisas y las fotos glamurosas, hay personas con sentimientos, emociones y problemas como todos nosotros. En tercer lugar, que es importante respetar las decisiones de los demás. Cada persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida, y debemos respetar sus elecciones, aunque no las entendamos. Y por último, que el amor es un misterio. A veces funciona, a veces no, a veces es para siempre, y a veces solo es un capítulo en nuestras vidas. Bueno, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que haya sido interesante e informativo y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón por la que Kerem no le propuso matrimonio a Hande? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver este vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao.